Florencia, 1490. Una ciudad de deslumbrante belleza, un faro de arte y cultura. Sin embargo, bajo la superficie, la oscuridad se pudría. La corrupción manchaba las almas de los poderosos. La avaricia infectaba los corazones de la élite. En este mundo entró un fraile dominico, Girolamo Savonarola. Sus ojos ardían con fuego justiciero. Su voz, un trueno llamando al arrepentimiento. Savonarola vio la decadencia. Sintió el sufrimiento del pueblo. Él sería su voz, su campeón contra la marea del pecado. Sus sermones, pronunciados con pasión ardiente, resonaban a través del gran Duomo. Susurraban por los bulliciosos mercados y opulentos palacios. Sus palabras eran una espada de doble filo. Confortaban a los afligidos y desafiaban a los malvados. La llegada de Savonarola marcó el comienzo de una revolución espiritual. Florencia nunca volvería a ser la misma. Florencia era una ciudad de contradicciones. Reconocida por su brillantez artística, también era una cueva de vicios. Los Medici, antes mecenas del arte y el aprendizaje, ahora se revolcaban en el exceso. Su búsqueda de poder y placer no conocía límites. Las calles estaban llenas de artistas, poetas y filósofos. Pero bajo la apariencia de sofisticación, la moral se descomponía. El juego, la prostitución y la corrupción florecían. La iglesia, destinada a ser un faro de esperanza, estaba sumida en el escándalo. Savonarola vio a través de la fachada. Condenó la hipocresía de la élite. Sus palabras fueron una acusación mordaz de su estilo de vida opulento. Advirtió de la ira de Dios, de los fuegos del infierno que esperaban a los impenitentes. Su mensaje tocó la fibra sensible de la gente común. Ellos también sufrían bajo el yugo de la corrupción. Anhelaban justicia, un retorno a la moralidad. Savonarola se convirtió en su voz, su campeón contra los excesos de los poderosos. El Duomo, la majestuosa catedral de Florencia, se convirtió en la plataforma de Savonarola. Sus sermones no eran áridas lecciones teológicas, eran apasionados llamados a la acción, llenos de imágenes vívidas y retórica ardiente. Hablaba del amor y la furia de Dios, del cielo y el infierno. Criticaba la vanidad de las posesiones terrenales, el vacío de los placeres mundanos. Instaba a la gente a apartarse del pecado y abrazar una vida de piedad y sencillez. Sus palabras resonaban con las masas. Acudieron en masa para escucharlo predicar, llenando el Duomo al máximo. Sus sermones se volvieron legendarios, extendiéndose como la pólvora por la ciudad. La gente escuchaba, cautivada por su carisma y el poder de su mensaje. La influencia de Savonarola crecía con cada día que pasaba. Se convirtió en la conciencia de Florencia, una poderosa fuerza de cambio en una ciudad al borde del precipicio. El mensaje de Savonarola trascendió los confines del Duomo. Se extendió por las calles y callejones de Florencia, encendiendo los corazones de la gente común. Vieron en él un campeón, un defensor de los pobres y oprimidos. Denunció la explotación de los débiles por los poderosos. Condenó la avaricia de los comerciantes que acumulaban riquezas mientras otros morían de hambre. Pidió justicia social, una sociedad donde las necesidades de muchos superaran los deseos de unos pocos. Sus palabras resonaron profundamente con la gente común. Habían soportado durante mucho tiempo las injusticias de la clase dominante. Ahora tenían una voz, un líder que se atrevía a desafiar el status quo. Inspirados por el mensaje de Savonarola, comenzaron a organizarse. Formaron grupos para hacer cumplir la moralidad, para erradicar el vicio y la corrupción. La ciudad estaba experimentando una transformación moral, impulsada por el fervor del pueblo y la convicción inquebrantable de su líder. La hoguera de las vanidades. El mensaje de Savonarola alcanzó su cenit con la hoguera de las vanidades. Este dramático evento, un espectáculo público de arrepentimiento y purificación, quedaría grabado para siempre en los anales de la historia florentina. En el corazón de la ciudad, en la Piazza de la Signoria, se erigió una pira masiva. Personas de todos los ámbitos de la vida, inspiradas por los sermones de Savonarola, trajeron artículos que consideraban vanidades. Pinturas, esculturas, libros, cosméticos, ropa lujosa, cualquier cosa que se considerara que alimentaba las llamas del pecado. La hoguera ardió durante días, consumiendo los símbolos del exceso y la inmoralidad.
Fue una experiencia catártica para la gente, una limpieza simbólica de sus almas y su ciudad. La hoguera de las vanidades se convirtió en un poderoso símbolo de la influencia de Savonarola, un testimonio de su dominio sobre los corazones y las mentes del pueblo florentino. La creciente influencia de Savonarola no pasó desapercibida. Sus sermones ardientes y sus llamados a la reforma le ganaron poderosos enemigos. El Papa Alejandro VI, un hombre de moral cuestionable y ambición insaciable, veía al fraile con sospecha y desdén. El Papa veía a Savonarola como una amenaza para su autoridad, un radical peligroso que se atrevía a desafiar la jerarquía de la Iglesia. Lo acusó de herejía y sedición, de difundir falsas doctrinas e incitar a la rebelión contra la Santa Sede. Savonarola se negó a ser silenciado. Creía que su mensaje venía directamente de Dios y no se dejaría intimidar por amenazas terrenales. Continuó predicando, denunciando la corrupción del Papa y pidiendo reformas dentro de la Iglesia. El escenario estaba listo para una confrontación dramática. Savonarola, el predicador ardiente, contra el poder del papado. Era una batalla que determinaría el destino de Florencia y dejaría una marca indeleble en la historia de la Iglesia. El choque entre Savonarola y el Papa llegó a un punto crítico. Alejandro VI, enfurecido por el desafío del fraile, emitió un ultimátum: retractarse de sus críticas o enfrentar la excomunión. Savonarola se negó. No traicionaría su conciencia, su creencia en su misión divina. La paciencia del Papa se había agotado. Excomulgó a Savonarola, declarándolo hereje y enemigo de la Iglesia. Con todo el peso del papado en su contra, los enemigos de Savonarola en Florencia vieron su oportunidad. Conspiraron contra él, difundiendo mentiras y rumores para socavar su apoyo. Volvieron al pueblo en su contra, jugando con sus miedos y prejuicios. Traicionado por aquellos a quienes había defendido, Savonarola fue arrestado y encarcelado. Fue acusado de herejía, sedición y falsa profecía. Sus enemigos, ansiosos por silenciarlo permanentemente, lo sometieron a tortura, con la esperanza de quebrar su espíritu y forzar una confesión. El juicio de Savonarola fue una farsa, una conclusión inevitable orquestada por sus enemigos. Se le negó una audiencia justa. Sus súplicas de justicia cayeron en oídos sordos. Los cargos en su contra fueron fabricados, sus palabras tergiversadas para que encajaran con la narrativa de sus acusadores. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad, el espíritu de Savonarola permaneció intacto. Se negó a retractarse de sus enseñanzas, proclamando su inocencia y su fe inquebrantable en Dios. Su desafío enfureció a sus captores, que buscaron un castigo más dramático. Decidieron un juicio por fuego. Savonarola, junto con 2 de sus seguidores, caminaría a través de una pira ardiente. Si Dios realmente lo favorecía, saldría ileso. Fue un espectáculo bárbaro diseñado para humillar y quebrar al fraile. Llegó el día del juicio. La Piazza de la Signoria, una vez el lugar del triunfo de Savonarola, se transformó en una arena macabra. La multitud observó en silencio expectante mientras se encendía la pira, las llamas alcanzando el cielo.